Vamos a comentar estas características de los subsistemas de la persona, de acuerdo al modelo CASIC, que es lo que nos va a permitir la atención en intervención en crisis y en primeros auxilios psicológicos. Son, digamos, la base de este modelo de intervención. El modelo CASIC se compone de 5 áreas de manifestación sintomática y de evaluación para la intervención, que es el área cognoscitivo, afectivo, somático, interrelacional o interpersonal y conductual. Yo he incorporado otra área que aquí ya en el esquema que había diseñado no me pudo aparecer, que es el espiritual. Me parece que el elemento espiritual habría que tomarlo en cuenta en algunas ocasiones porque tiene que ver con el sentido de trascendencia de la persona, el sentido de vida y también estas habilidades, intereses o actitudes hacia lo filosófico, espiritual, religioso. No tiene que ver con un tipo de religión propiamente, pero sí este elemento que le da sentido pues a la trascendencia de la vida de la persona. Pero el modelo CASIC, tal como es, abarca estas 5 áreas que en esta modalidad, en este primer esquema de cognoscitivo, pues tiene que ver con todas aquellas reacciones de pensamientos distorsionados o pensamientos catastróficos. La persona va elaborando pensamientos, ¿sí?, subjetivos, inadecuados o no coincidentes con la realidad, pero que además magnifica en su estado negativo, pensando que lo que podría pasar en perspectiva a futuro, en el porvenir, pues es algo negativo y que esto mismo le hace generar un incremento de los estados afectivos de ansiedad, de temor, de miedo y también en el área somática de las reacciones fisiológicas desorganizadas. ¿Ok? También se generan probables alteraciones en las capacidades de concentración, de atención, de memoria, de juicio, y es muy común encontrar la famosa desorientación de tiempo y espacio. En este momento y en la etapa 1 de contacto psicológico con la persona, decíamos, es importante que el sujeto pueda identificar pues el lugar en donde está, el tiempo, el horario, el espacio, hasta identificar su nombre, características personales, para ubicarlo en esta evaluación de tiempo y espacio. ¿Qué es lo que hace el personal paramédico cuando llega a un servicio? Hace estas preguntas y que muchas veces no falta quien trate de dar respuestas, sobre todo acompañantes, los padres, a lo que el profesional pregunta. Lo que necesitamos es que a la persona con la que vamos a intervenir nos pueda contestar por ella misma y dar cuenta que puede haber esas desorientaciones en cuanto a la fecha, en cuanto al lugar, quién le acompaña y sobre todo en estas situaciones de los sucesos. Cuando lo escuchamos en la narración, parece alterar el orden de los sucesos o no recordar lo que ocurrió y hace referencia a una pérdida subjetiva de memoria. Y eso es muy común, sobre todo en los accidentes de tránsito con lesiones de traumatismo. La persona no recuerda lo que pasó. Hace referencia a que ella iba manejando y de pronto despertó y se encontraba ya en el hospital y no sabe, no recuerda qué pasó, cómo sucedió o qué fue lo que hizo, aunque existan testigos que hagan referencia de que la persona en cuestión, sí, en el choque la persona salió del auto, dijo algunas cosas, ayudó a otras personas, pero después esta persona no se da cuenta, no sabe, olvidó eso. Y también pues tenemos un discurso de ideas circulares o recurrentes sobre una misma situación, o cuando la persona nos platica una y otra vez sobre lo sucedido en una entrevista o en entrevistas posteriores, habla de lo mismo, repite la misma historia, la misma problemática, la misma situación, aún con esta carga emocional
de ansiedad, de angustia, de miedo. O la persona da vueltas al asunto, no es circular, no puede hablar otras cosas, y a veces sí habla de otras cosas y es muy disperso, habla de otras cosas que no tienen, que están ligadas, pero no tiene que ver con la ubicación misma de la problemática, y no sabe salir de esta situación de cómo narrar, de cómo expresar sus necesidades, sus deseos y lo que ha ocurrido. Los pensamientos están ligados a este contenido de culpa. La culpa aparece también en un área afectiva, pero los juicios, las ideas de por qué la persona construye esa culpa es por esa responsabilidad que se asigna de haber hecho esto, de no haber hecho aquello, etcétera. A veces, en el caso de la violencia, las mujeres lo dicen: soy culpable o me siento culpable porque no hice esto, no atendí esto, porque yo lo provoqué, o etcétera. En esta parte cultural de la crianza, o de cómo algunas mujeres se forman en una actitud sumisa, dependiente, asumen ellas esa responsabilidad y esa culpa de lo que está ocurriendo, y es uno de los elementos que llevan como a aceptar todo este vínculo violento en la pareja. Puede haber ideación suicida, pensamientos de muerte o agresión a otras personas. En teoría, damos cuenta que la conducta suicida o la conducta homicida en algunos casos va muy ligada, ¿no? Un suicida es muy posible que tenga también esa tendencia homicida, y a la inversa. No en todos los casos, pero en algunos así está presente. Cuando una persona solo atraviesa una situación de crisis, eh, podemos identificar las ideas de ya no querer seguir, de que lo mejor es que por el problema es morirse o salir y desaparecer, estar en otro lugar, etc. Pero si ahí nosotros tenemos la impresión clínica de hacer otras preguntas, básicamente qué, cómo, cuándo, dónde piensa hacer esto, podemos hacer que la persona descarte la intencionalidad de un acto suicida, o lo haya construido ya y ya pueda visualizar en qué momento, cuándo y dónde. Puede haber un episodio de ausencia, una crisis de ausencia que está ligada a una crisis epiléptica. La persona de pronto se quede pasmada y no pueda responder a los estímulos, a las preguntas que en su entorno están, o bien generar una desorientación intensa, una despersonalización en función del tiempo y espacio y la atención que tenga, y sentir una que es como vigilada, como perseguida, como que algunas cosas van a ocurrir porque otras personas, en este caso el agresor, la está vigilando, la está cuidando y le va a causar daño posteriormente, sobre todo por las amenazas previas que tal vez se pudieron haber dado, en el sentido de que le decía que no dijera nada, ¿no? Que no salía de casa, que no fuera a pedir ayuda, que no fuera a los servicios, que no fuera a quejarse con su familia, etcétera. Porque además sabemos que dentro del perfil del agresor hay este tipo de control, de dominio sobre la mujer en lo familiar y en lo social. Entonces, todo aquello que tenga que ver con nuestra capacidad cognitiva en cuanto a una deficiencia o a una alteración o a una distorsión de lo que podemos pensar, emitir juicios, decidir y actuar, pues tiene que ver con esta área cognitiva, con lo cognitivo que hay que evaluar. Después, la parte afectiva, que es una segunda área de este modelo CASIC, es identificar, evaluar sentimientos, emociones, quizás las más importantes que podemos encontrar en este tipo de situaciones, como es la culpa, con sentimiento de culpa, una sensación de ansiedad, de miedo, de inseguridad, de enojo, de ira, de alegría, de tristeza, de depresión mayor, de angustia, etc. Si ustedes revisan algunos autores, encontrarán que las emociones pueden estar clasificadas
con 20, 30, 40 emociones, sentimientos diferentes, o hasta más de 100. Esto depende un poco del concepto, del término que podamos utilizar en nuestra cultura. Y algunos parten de emociones básicas como es el amor, el odio, la indiferencia, y de ahí todo un árbol de emociones muy diversos, muy amplios, ¿no? Y aquí lo que tenemos que evaluar es qué tan expresivas están las emociones, o se reprimen, o se ocultan, se distorsionan, que nos permite entonces enfocarnos a esta contención emocional de soporte de la persona para que nos pueda llevar a trabajar el área cognitiva, que es en donde se van a tener que estructurar todas aquellas ideas para la toma de decisiones. ¿Sí? En el área somática, como en todas las clasificaciones, estas características sintomáticas pueden presentarse de manera muy sutil, algunas, o pueden ser muy manifiestas. Hay personas muy somáticas que son las que quejan mayores síntomas que hacen referencia a posibles enfermedades o síntomas que pueden marcar la pauta a una serie de estudios físicos para determinar qué tipo de enfermedad. Pero aquí, las características somáticas que podemos identificar, pues de pronto es esa fatiga, ese desánimo, ese cansancio. El desánimo emocional nos lleva a un desánimo físico, a una fatiga física, un cansancio propiamente, lo que puede provocar caídas, lesiones, y también fisiológicamente las alteraciones que hay para el dormir, no poder dormir, dormir pocas horas, dificultades para conciliar el sueño o despertarse en la madrugada y no volver a recuperar el sueño, tener insomnio, tener pesadillas. Y aquí en ocasiones puede ser una problemática importante que muchos médicos inician con la medicación antes de poder evaluar todo el escenario de las alteraciones o trastornos del sueño que pues ahora en la clasificación de la CIE-10, de la CIE-11, el trastorno del sueño está fuera de lo que son los trastornos mentales. Tiene que ver, pero sin embargo ya es un proceso diferente para evaluar y para tratar. La presencia de movimientos compulsivos, tics, dolores de cabeza, puede acrecentar los estados de migraña en una persona que los padece. También puede presentar lesiones o, bueno, dolores, molestias musculares en los hombros, en los brazos, en las rodillas, una agitación fisiológica, dificultad para poder respirar, el sentirse con una tensión, un dolor en el pecho, la presión alta. Algunos pacientes generan a partir de algunos sucesos, un cuadro de presión alta que después se va a revisión, se quita y que algunos médicos dicen que habrá que revisar, otros empiezan a dar medicamento, etcétera. Esto es importante porque decía, algunos pacientes son muy somáticos y esto los va a llevar primero al estudio médico o la atención hospitalaria. Sí hay que hacerlo porque de alguna manera nosotros como psicólogos nos es difícil identificar trastornos o enfermedades en esta área y que además es lo primero que pide el paciente, ¿no? Voy a una revisión médica, voy y quiero medicamentos porque mi cuerpo está manifestando esto. Después de que el médico pueda decir, este es un síntoma pasajero, no tiene nada, no hay enfermedades, pues entonces hay que remitirnos al trabajo emocional y cognitivo. La percepción tiene una base a partir de los sentidos. Puede haber alteraciones en esta sensibilidad de la visión, del tacto, del gusto, de la percepción del espacio, de las imágenes. Puede haber alucinaciones auditivas, visuales, sin que esto tenga que ver con cuadros psicóticos, pero pueden estar presentes, ¿verdad? Náusea, se queda en la boca, una deficiencia visual, una confusión en la visión, como nubosidad, etc. Hoy en día, a partir de
la pandemia, de lo que ha generado la COVID-19, pues ha generado una serie de síntomas post-COVID que han sido de la preocupación de muchos pacientes, pensando que pudieran ser, sí, son secuelas de COVID, pero se piensa que pueden ser daños o enfermedades. Hay muchos síntomas físicos, hay más de 100 síntomas que el post-COVID manifiesta, puede manifestarse en unas otras personas. Y en el caso de psicología nos va a remitir a cierto deterioro cognitivo que le llamaríamos nubosidad mental. Y esto tiene que ver con estas fallas en la atención, en la concentración, en la memoria, en la orientación, sobre todo en la memoria. Las personas, pues nos estamos dando cuenta de que se nos olvidan las cosas, no atendemos ciertos compromisos de manera atingente, eh, y hay otros síntomas que tienen que ver con cuestiones respiratorias o de garganta, que fueron parte de los síntomas del cuadro de COVID. Entonces, esto se puede entender como padecimiento post-COVID, pero que muchas veces son solo esta sensación psicológica del impacto que se tuvo en esta enfermedad y que se le dio un significado importante. Lo entendemos que el coronavirus es un elemento estresante porque así se manifestó, así se conoció, pero que muchas personas lo percibieron de manera muy amenazante, que tomaron todas las precauciones habidas y por haber, pero también hay personas que lo interpretaron, lo percibieron de forma diferente y no se preocuparon, no hicieron caso y señalaban que eso era una mentira, era exagerado, etc. Como vimos, esas reacciones que tenemos ante una situación que percibimos o que evaluamos de forma adecuada o inadecuada, va a ser la forma en cómo vamos a estar respondiendo en todos estos sentidos. Y el área interpersonal, que es la forma de vincularnos con otras personas, cosas, situaciones, donde podemos el apego buscarlo cada vez, buscar amistades, podemos buscar lo contrario, tener una actitud más de aislamiento, de introversión, de establecer conductas asertivas, agresivas para con otras personas, familiares, compañeros de trabajo, etcétera. Y aquí es donde tenemos que evaluar estas habilidades sociales que tiene la persona para identificar sus fortalezas, sus debilidades en torno a esto. En muchos casos vamos a dar cuenta, sobre todo en los casos de violencia, que la persona ha disminuido en estas habilidades sociales porque se ha mantenido como aislada, como apartada, contenida, vigilada por parte de un agresor o por parte del escenario social. La pandemia, que nos ha generado situaciones en crisis para muchas personas, ha sido el que han tenido que quedarse en casa porque ellos han sido muy sociables anteriormente y este encierro, el encierro que vivieron, pues los alteró emocionalmente y que ahora que ya se está normalizando, perciben una ansiedad diferente en términos de tener que establecer nuevos vínculos o restablecer sus vínculos sociales que antes tenían. Para otras personas que eran más aisladas, más apartadas, la pandemia pues les cayó requete bien, ¿no? Porque pues no tienen que salir de casa, evitaron el contacto con otras personas y se mantenían ahí en casa, estudiando, trabajando o simplemente haciendo lo que siempre hacían. Ahora que regresan a la normalidad, pues entran en ansiedad porque se les es obligado a regresar a la escuela. Y estoy hablando de adolescentes, de jóvenes que hemos visto en consultorio que no quieren regresar a la escuela, que estaban bien como estaban, porque era un ambiente seguro, confiable, cómodo, y que ahora hay que buscar un proceso de adaptación. Recuerden, hablábamos, son cambios que ocurrieron en los últimos 2 años y para cambiar a modo de pandemia tuvimos que habituarnos y adaptarnos. Y ahora adaptar, digo, cambiar a modo de nueva realidad, nueva cotidianidad, post-pandémico, pues entonces también tendremos que habituarnos a adaptarnos. Entonces, pues esto es algo que
que hay que trabajar. La conducta que implica que la persona pues presente una hiperactividad o hipoperactividad, el aislamiento, no solo como un manejo emocional y Como cognitivo, es el último sino curso en un línea, pues sí, me comportamiento. facilitó y por eso ya Martita, así me voy. Y es que me dicen los trabajos están muy exigentes. Recíbete y tienes que mi hermana. Bien, decíamos que en la conducta, en cómo la persona actúa, pues tiene que ver con estos posibles eventos de la conducta suicida, violenta, el uso de tabaco, alcohol, drogas, conductas adictivas, la desregulación en los horarios del sueño, no tanto como las alteraciones o el trastorno del ciclo del sueño, sino como estos hábitos que la persona va utilizando de no dormir a sus horas, a las horas acostumbradas, de desvelarse, de utilizar la televisión, los dispositivos electrónicos para internet, para redes sociales, entonces que va alterando los tiempos para dormir. Utiliza el día para dormir más que para la noche, etcétera. Hay una evitación, un rechazo, un aislamiento en lo sexual que trajo consigo ya un poco esa crisis. En el caso de las parejas, esto es algo que se maneja ya de manera crónica. La intimidad, el contacto afectivo corporal con la persona ya ha tenido de antemano, sobre todo, una disfunción, una alteración. Y bueno, el comportamiento en casa, en trabajo, con la familia, pues también se empieza a notar de forma diferente, alterada, desregulada. Y bueno, las recomendaciones básicas en estas dos próximas diapositivas, vamos a tratar de explicarlas y de también escucharlos a ustedes. En esta parte, la idea era que con estas recomendaciones ustedes pudieran trabajar pues algunos ejemplos, algunas intervenciones de qué es lo que podían hacer o qué dificultades se podían encontrar. Las voy a señalar y me gustaría escuchar sus comentarios, sus preguntas, sus intervenciones en relación a esto. Entonces, iniciamos con estas recomendaciones de que nuestra actitud en la entrevista que vamos a tener va a ser siempre de mantener la calma para poder establecer un vínculo más empático, una escucha asertiva, clara. Nuestra voz debe ser pausada, que genere la confianza en la otra persona. Ahí habría que nosotros hacer una autoevaluación para dar cuenta cuál es nuestro tono de voz, cuál es la forma en cómo expresamos las palabras, porque a veces lo podemos hacer de manera eh, golpeada, insistente, confrontativa, y ante una persona en este escenario tenemos que cambiar nuestra actuación. Tenemos que actuar de una manera diferente para procurar ese entendimiento y que no caigamos ni en la actitud simpática para la persona ni en la actitud antipática. Se trata de ser empáticos, pero no simpáticos, vamos, no es un asunto de diversión o de risa lo que estamos atendiendo y tampoco es algo que estemos rechazando de la persona, como a veces las mismas mujeres lo refieren al encontrarse ante una autoridad legal que van a hacer su denuncia y pues las regañan o las culpabilizan por lo que pudo haber estado pasando, ¿verdad? Nuestra comunicación con la persona debe ser abierta, permisible. Se requiere que la persona hable, de eso se trata. Nosotros la vamos a escuchar. A veces nuestra actitud debe ser, si no pasiva, sí con demora. Se trata de que las personas actúen en ese discurso más que nosotros. Aquí haremos uso de ciertas herramientas o habilidades como en repetir un poco lo que dice la persona, el parafraseo,
el reflejo, cómo identificar, decíamos al inicio que estamos escuchando y entendiendo a la persona, pues la actitud corporal, la postura corporal para la escucha y la atención y las palabras que la persona utiliza, nosotros hacer. Evitar esa confrontación y poder interpretar mucho de nuestro referente, quizá teórico en psicología, nos da la pauta para tratar de analizar y entender por qué a la persona le pasa o le sucede lo que está viviendo. Sí, sabemos que lo que hacemos tiene un cómo en el momento, tiene un porqué, un antecedente, un elemento motivador que construye esta acción y también tiene un para qué de lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué, cómo y para qué es el esquema en nuestro comportamiento que utilizamos mucho para analizar y reflexionar sobre lo que está viviendo la persona, el paciente, el usuario, ¿no? Pero pues no se trata de eso, hay que enfocarnos en el aquí y ahora, en lo que está sucediendo, lo que la persona está sintiendo, las habilidades y herramientas que en este momento le van a permitir salir de la situación confusa, crítica que está viviendo y que lo vamos a colocar en una posición más reflexiva y después podrá hacer uso de esos recursos y podrá analizar todos esos por qué le pasó lo que le pasó o por qué entró en esa dinámica quizá conflictiva, ¿no? Sobre todo la aportación de esos elementos de culpabilidad que la persona se hace. En un matrimonio, casi todos los matrimonios comienzan con el amor, con el enamoramiento, con lo positivo, ¿no? Y que después muchas mujeres dicen es que a partir de que nos casamos, cambió mi marido y es diferente y entonces después de un año pues ya me está golpeando, si no es que antes, algo cambia ahí, ¿no? Y eso pues también nos permite, nos remite a entender esos ciclos de la pareja, algunas teorías sobre la pareja, cómo ese primer amor o enamoramiento romántico permite la unión de dos personas en una relación de pareja y después ese amor romántico va a cambiar a un amor moral, de compromiso, de obligación, donde ya se enfrentan a la realidad, en donde el amor no es todo para poder vivir bien, sino pues que la realidad nos dice pues que alguien tiene que trabajar, alguien tiene que hacer la comida, la limpieza, alguien tiene que ocuparse de los hijos, etcétera. Y eso va generando, desde una perspectiva teórica, de que ese vínculo amoroso, romántico, empieza a diluirse por el conocimiento o la evaluación objetiva de la realidad. Y esto lleva a que las parejas empiecen a pelear, a discutir, a mostrarse de esta manera y en caer quizá en un conflicto o en una etapa de desamor. Se desenamoran, se empiezan a pelear y el problema no es que las parejas se peleen, el problema es que no saben pelear o no saben encauzar estas diferencias, pleitos que tienen. Y algunas van a la violencia, otras van al rompimiento y pocas son las que van generando una reflexión, un análisis, un trabajo de reconstrucción para entrar a una etapa que le llamaríamos post-enamoramiento, posterior a la etapa de desenamoramiento y bueno, seguir con ese ciclo de pareja que ya sería otro tema que ustedes seguramente ya conocen o pueden revisar. Tenemos que ser positivos, nuestra actitud siempre es asertiva y positiva, es el reflejo, la imagen que nosotros debemos demostrar. Vamos a alejarnos de ese pensamiento y juicios negativos sobre lo que está sucediendo en la persona en crisis y esta va a ser la actitud y el discurso que vamos a manejar con la persona. Enfocarnos hacia algo positivo, sobre todo porque buscamos construir una estrategia para solucionar un problema y entonces debemos de ubicar y señalar el contexto coherente de la forma de pensar. Las incoherencias habría que señalarlas, las fugas, los pensamientos dispersos hay que señalarlos, hay que contenerlos, hay que llevar a la persona en este escenario positivo, constructivo, para que tome las decisiones, porque si no,
La persona en crisis nos va a hablar de muchas cosas, de muchas situaciones, de problemáticas por aquí, por allá, la pareja, los hijos, el trabajo, etcétera, etcétera, porque lo vive y lo está viviendo, ¿sí? Entendemos que una mujer en crisis, con una situación violenta en casa, puede tener de adversarios o de elementos estresores, tanto a hijos, adolescentes mayores, como a la pareja, como a su propia familia, porque va a haber cuestionamientos y juicios al desempeño que ella va a tener. Siempre hay que, primeros auxilios, porque lo decíamos, es un elemento importante de mantener la sobrevivencia, la integridad física de la persona. Hay que asegurarnos de que hay esta motivación, el deseo y la seguridad del vivir de la persona. Por eso es importante en algún momento evaluar ideas o conductas autolesivas. No debemos debatir, no discutir. Es importante evitar comentarios idealizados, hacer promesas. No, mira, cálmate, todo va a estar bien, se va a solucionar, va a venir, va a ser. No podemos prometer, no podemos decir algo que no estemos seguros o que no nos conste que va a ocurrir para la persona, ¿sí? Eso pues lo dejamos a las amistades y a los familiares, las expresiones de no te preocupes, todo va a estar bien, esas échale ganas, hombre, va a pasar, no, eso no lo podemos hacer porque además sería mal para la persona en crisis. Además, éticamente, quizá en ese momento lo hacemos como para ya que la persona se calme, pero nosotros vamos a hacer una intervención no ética porque la persona solo se contuvo, pero va a generar expectativas y recuerdos negativos y experiencias negativas con este servicio de ayuda. Y muchos pacientes lo han dicho. Yo he visto psicólogos, psicólogas, y me han dicho esto, aquello, y ya la verdad que ya no creo en ellos, ¿no? Así pasa. Reforzar el apoyo, estando ahí presente, sabiendo a dónde podemos remitir a la persona, pero también el apoyo es fortalecer esas características positivas de la persona, los logros, sobre todo si escuchamos que los sucesos ya han sido constantes y repetitivos, quizá podemos encontrar los elementos y las características de cómo la persona salió de otras dificultades y de otros problemas. Bueno, desde ahí poderlos utilizar nuevamente. Lo que decía hace un rato, sabemos lo que la persona quizá deba hacer. No hay que dar consejos, no hay que decir directamente lo que debe de hacer. Quizás llevemos a la persona a reflexionar sobre ciertas alternativas o situaciones para que la misma persona pueda construir y asumir con compromiso y aceptación lo que va a realizar. Y algo importante, pues hay que ser pacientes. Bueno, pacientes no con otro profesional, que también puede ser. Hay que ser modestos, pacientes. La confianza que nosotros vamos a mostrar a la persona que atendemos es muy importante. Nuestra coherencia, nuestra comprensión, la paciencia, de no desesperarnos a que tengamos que resolver los problemas en ese momento para la persona, o que la persona, por sus características, no encuentre un escenario o condiciones coherentes y claras para entender su situación. Todo llega a su tiempo y quizás para bien y quizá para mal. Hay que entender que hay personas que por sus propias características y condiciones pues no son las adecuadas y esa problemática pues la va a seguir manteniendo todavía durante mucho tiempo y bueno, realmente es que sí hay pacientes así, con casos muy complicados, muy difíciles para hacerlos. Un poquito a lo que yo podía trabajar sobre tratamiento, que a lo mejor no me compete, pero bueno, pues ya que entramos en esta dinámica, si ustedes quieren, lo podemos trabajar. Hay algunas recomendaciones. Siempre debemos de enfocarnos a que los síntomas que se manifiesten en esta alteración de crisis puedan ir disminuyendo, puedan ir siendo contenidos
con el elemento de apoyo y de empatía. No los problemas propiamente, sino lo que puede estar viviendo la persona. Lo importante, porque habrá muchos enfoques y nosotros utilizamos el modelo CASIC, pues es cuestión de evaluar cada una de las áreas para intervenir en una, en otra o en varias áreas. CASIC, ustedes ya lo ven, son las siglas de cognitivo, afectivo, somático, interpersonal y conductual. Hay que tener cierta comprensión de los eventos que provocaron esta alteración en la persona o las agresiones que está manifestando. Lo decía con el ejemplo de la persona que se mete a robar. La persona entra en crisis por la incomprensión de los hechos que está viviendo y nosotros podemos entender que los hechos pueden ser muy críticos o nada críticos, pero la persona está manifestando estas reacciones. Como ustedes saben, ante una misma situación, las personas que están en el entorno reaccionan de manera diferente. Hay unas que manifiestan una crisis y hay otras que lo ven con una simplicidad. Entonces, no solamente es importante objetivamente el evento, sino también la evaluación subjetiva. Los casos que yo he visto, por ejemplo, en abuso sexual infantil con tocamientos en algunas mujeres adultas, tienen un impacto importante ese suceso, que lo han mantenido durante mucho tiempo, dado el significado del evento y la persona que cometió el abuso, el tocamiento, por ejemplo. Pero que en casos de abuso sexual, de violencia, de violación sexual en la infancia y que a veces ha sido constante durante un tiempo, la persona ya en etapa adulta lo percibe, lo vive de una manera diferente. No hay una manera agradable. Sí hay una afectación, pero de pronto uno se sorprende que eso la persona adulta lo puedan percibir y mirar en el actual tiempo de una forma menos catastrófica que, como les decía, aquella persona adulta que solo tuvo un tocamiento. Y tiene que ver con el evento y las características de la persona y con todo esto que conlleva el síndrome de la violencia sexual que ustedes conocen mejor que yo. Nos enfocamos a identificar esas emociones: tristeza, miedo, vergüenza, enojo, impotencia, culpa, autoestima. Y que en cada una de estas emociones podemos encontrar significados o propósitos muy particulares de cada persona. Uno pensaría que llorar es malo, llorar es bueno, porque refleja una manera catártica y expresiva de una emoción por un evento de tristeza, de angustia, pero las lágrimas también son reflejo de la felicidad, del gusto, de los logros que una persona está teniendo. Pero las lágrimas en un escenario de victimología representa, por una parte, una muestra de necesidad de apoyo, de ayuda, de contención. Pero las lágrimas para algunas personas en el contexto familiar puede provocar una respuesta de enojo, de ira. Ya estás llorando otra vez, ya vas a empezar otra vez, ¿no? Familiares. O bien al ver una persona en llanto, pues uno tiene el impulso de apoyar, de acercarse, de contener y de prestar el hombro para que lo haga. El llanto por sí mismo, de forma fisiológica, pues va a generar una serie de químicos como la oxitocina, la desetilamina, que van a favorecer a que la persona tenga un poco de tranquilidad después de haber llorado. Dicen las personas, ya lloré y ya me desahogué, ya me siento mejor. Pero bueno, en otro momento, al día siguiente, entra en crisis de llanto y bueno, y es que ni modo que la persona se la pase llorando todo el día para que pueda producir oxitocina suficiente y estar feliz 1 o 2 días posteriores, ¿no? Es difícil. En algunos casos, lo que yo hago para contener estos arranques de llanto en su momento, en el consultorio, un manejo especial,
Pero en casa me parece que hay que enfocarlo a que la persona pueda controlar el llanto, no negarle que es bueno llorar, que lo haga, pero que lo pueda hacer en un tiempo, espacio, lugar determinado, en su recámara, durante 20 minutos, antes de dormir, en la mañana o en la tarde, que lo pueda hacer en su casa, sin que tenga la presencia de otras personas para evitar los comentarios, y que en ese tiempo se dedique a llorar, recordando, pensando lo que quiera que le provoque el llanto, porque uno va a controlar el tiempo y el momento para llorar y que no aparezca el llanto en cualquier momento, en cualquier lugar, de la nada, ¿verdad? Y eso parece funcionar mucho en los pacientes. Eh, hay que iniciar un proceso de reestructuración cognitiva y de nuevo estilo de vida. Hay nuevas formas para identificar lo que sentimos, para pensar de una manera diferente, percibir las cosas de otro modo, con otra perspectiva y poder actuar de forma diferente y de aquí, pues, encauzar a que la persona pueda replantear su plan de vida, su proceso de vida individual y familiar y social en un momento dado. Eh, Cuando yo les explicaba en el esquema del conflicto, del dilema, hay situaciones que sí nos pueden generar un impacto importante causando un estrés postraumático. Yo lo trabajo de otra manera. Yo el concepto de trauma prefiero dejarlo. Eh, Sé que hay este diagnóstico, pero yo lo trato de entender con los pacientes, las pacientes, de que a veces lo vivido no es tan traumático, sino son eventos traumáticos, de trama, porque en muchos casos va a cambiar la trama de vida de la persona, como en la película, como en una película que tiene su trama, que puede ser cómica, de terror, suspenso, musical, etcétera, ¿no? Y que la persona está en esa condición de ser el actor, la actriz principal, la productora, la directora de esta historia de su vida, como una película, y que si algo cambió la trama, la persona puede trabajar para volver a cambiar la trama de su vida. Por eso utilizo este concepto. Sí hay sucesos que son traumáticos por lo que se va a vivir posteriormente o porque en ocasiones va a haber un quiebre psíquico, psicológico en la persona que en ocasiones la puede llevar a un estado de depresión mayor o hasta en un estado, un brote psicótico. Pero entonces, esa es la parte que hay que trabajar. Y bueno, pues las habilidades para un afrontamiento afectivo, no solo las habilidades cognitivas, sociales, emocionales, interpersonales, la persona que igual se compromete y dé continuidad a su atención, buscará esta transformación en su persona. 4 preguntas claves que siempre debemos hacernos. ¿Qué ha pensado acerca de su problema? Nosotros los preguntamos, pero lo vamos a preguntar a la persona. ¿Qué ha pensado acerca de su problema? Llevarla al pensamiento, a la reflexión, al análisis. ¿Qué ha hecho para solucionar su situación? ¿Ha hecho algo? ¿No ha hecho nada? O sea, me refiero a que se ha tomado medicamentos, ha ido a buscar ayuda, ha consultado a un médico. A veces hacen o han hecho muchas cosas, sí, ya han ido con el psicólogo, con el consejero, con el sacerdote, ya han tenido una oportunidad de separarse, regresaron, esto, aquello. ¿Ha funcionado o no ha funcionado? Si lo anterior cambió su vida, buscaríamos ahora cambiar nuevamente la vida, la trama de la vida de la persona para encontrar un equilibrio en una situación X. ¿Qué le ha impedido solucionar el problema? ¿Qué limitaciones puede tener la persona? Si hay oportunidad, vamos a dar cuenta que la persona tiene, sí, habilidades, capacidades, pero también tiene debilidades, tiene defectos, somos seres humanos, no hay personas perfectas, no hay parejas perfectas. Entonces ahí vamos a encontrar que hay elementos o hay situaciones donde la persona de manera repetida, constante, impide que pueda avanzar, solucionar su conflicto o estar en mejor situación. ¿Y quién puede ayudarle? Ella misma, nosotros, otra persona.
siempre es importante que podamos hacer uso de esas herramientas técnicas, profesionales, de servicios, de atención para ayudar a esa persona. Decía ya Diana Garfias les planteó mucho de estas técnicas y que forman parte del programa, pues debemos de conocer para darle indicación sobre los tipos de respiración, controlar la respiración, tanto la leve como la profunda, la superficial y la diafragmal, la detención del pensamiento, la actividad física, el ensayo de conductas expositivas, la dieta y nutrición, entrenamiento asertivo, orientación anticipatoria, meditación, yoga, música, dibujo, visualización, trabajo corporal, psicocorporal, desarrollo de habilidades, reestructuración cognitiva, en fin, las técnicas, las herramientas para primeros auxilios psicológicos o para la atención de crisis, las podemos encontrar desde los diferentes enfoques terapéuticos. O bien, les decía, hay un libro donde vienen una receta de cosas, de técnicas que podemos utilizar en algunos pacientes. El recuerdo será parte de nuestra vida, de lo vivido, y el evento no se borrará de nuestra memoria. Ahí va a quedar registrado. Pero cada uno de nosotros, de las personas, tomará su tiempo para resolver la crisis, para salir avante. El periodo de recuperación también será diferente en cada persona, por la situación, por las condiciones. Algunas personas saldrán rápido, pronto, más que otras. En otras habrá un problema eterno, perdurable. Algunas personas tendrán más problemas, otras pocos problemas. La técnica que estamos conociendo, que ustedes están reconociendo, seguramente ya lo habían trabajado, nos va a dar la pauta para que podamos hacer la práctica con diversas personas. Y entonces poder entender que cada persona es diferente y que con cada persona tenemos que trabajar de manera muy especial. Estoy terminando la presentación. Olvidé incluir esta parte de la bibliografía. Son 12:21. Estamos en tiempo para ir concluyendo. Si tienen algún comentario o pregunta, este es el momento. Yo tengo preparada otra presentación, pero creo que ya no nos da tiempo y además no estaba en mi requerimiento. Pero quizá escuchando a ustedes pueda rescatar esa presentación y si no, me gustaría pues que conversáramos sobre lo expuesto. No sé si hasta aquí, seguramente voy a terminar de hacer la grabación para que tengan mayor confianza.